¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Les habla y les saluda René Urrachils de Espacio Logístico, cuyo sponsor es la empresa Ataché. Hoy vamos a tocar un tema muy relevante que tiene que ver con la infraestructura y la logística, dos elementos indisolubles que están conectados entre sí y que sencillamente pareciera que el mundo de la política, el mundo del gobierno, del Estado, no lo tienen muy claro. Y esto viene a raíz de un video corto que hice hace unos días atrás, que lo titulé Kaiser y la logística de Chile. Él tiene la visión de integrar 4 ministerios en uno, llamado infraestructura, lo cual en ese video dije que era un profundo y tremendo error. Uno de esos ministerios es transporte y telecomunicaciones, todo englobado en un ministerio más grande llamado infraestructura. Lo que no entienden los tecnócratas, el mundo académico y el mundo de la política es que la infraestructura es un elemento fundamental para la logística, siempre y cuando se tenga claro en qué consiste y cómo estos dos elementos están conectados y están unidos. Y aparece en esa gráfica una carreta delante de los bueyes. Y esa es la realidad. Para el mundo de los tecnócratas en Chile y el mundo de la política, primero está la infraestructura y después la logística. Y es todo lo contrario. En ese video ya expliqué en qué consiste esa carreta delante de los bueyes a partir de un concepto errado respecto a la integración en una logística nacional de Chile, la infraestructura y la logística como ciencia-arte. Bueno, en este video vamos a ver algunas cosas que son fundamentales para que puedan entender esto, que entre paréntesis no es simple, es un tema bastante complejo, tiene mucho que ver con el campo de la alta logística, en ese nivel superior de acción y de concepción logística a nivel país. ¿Qué podemos decir? Para empezar es hacernos una pregunta: ¿quién la lleva en Chile? ¿El MOP o el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones? Y la respuesta es muy fácil: la lleva el MOP, Ministerio de Obras Públicas. O sea, primero construyen un puerto y después le preguntan a la logística cómo lo va a utilizar, de qué manera, cómo va a crear riqueza la logística a partir de la construcción de ese puerto. Un ejemplo muy claro de esto se da en mi región. Tenemos hoy día una parte importante de la cuesta Chinchorro fracturada, es decir, hay derrumbes y se, por supuesto, obstaculiza el tráfico y el tránsito vehicular entre nuestra región y el resto de Chile. Pues bien, ahí llevan meses tratando de resolver el MOP, Ministerio de Obras Públicas, este asunto. Y tenemos un puerto, el puerto de Arica, y todavía no le preguntan a la logística regional cómo el puerto puede resolver ese asunto de los derrumbes. Ya hay videos sobre eso. Bueno, así es esto. Entonces, pareciera que el Ministerio de Obras Públicas es la que la lleva. Y es así, para mí sí. Y lo otro que tengo que decirle es que los tecnócratas creen que la tecnología supera al arte respecto a la logística. Todo lo resuelven con tecnología. Y no es así.
Por eso que la logística es una ciencia arte. Y el arte, mientras más complejo es el nivel de acción de la logística, me refiero superior, cobra más vida. Bueno, eso es muy importante que lo tengan claro, porque los pilares fundamentales donde se mueve la infraestructura respecto a la logística está en estos tres pilares que hace tiempo hablaba de la logística nacional de Chile. Por un lado está la logística pública, por otro lado está la logística de los privados y en último término está la logística de la defensa. Hoy no tiene mucho que ver la logística de la defensa en esto, pero sí la logística de los privados y la logística pública respecto a la infraestructura. Y a propósito de infraestructura, tenemos que tener muy claro que en general, como cosa global, la infraestructura se refiere al conjunto de elementos y sistemas necesarios para el funcionamiento de una sociedad, en este caso de un país, y incluye instalaciones, servicios, medios técnicos que permiten el desarrollo de diversas actividades económicas, fundamentalmente. Por ende, la logística tiene una relación directa con la infraestructura. Ya después lo vamos a explicar. Ahora, la infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, social y político de un país o región, pues la infraestructura proporciona la base para la producción, el intercambio de bienes y servicios y, por supuesto, la movilidad de las personas y las diferentes actividades económicas que ocurren. Y ejemplos de infraestructura, puedo decirles que existen las redes viales, es decir, carretera, autopistas, qué sé yo, los puentes, en fin. Y, por supuesto, también tienen que ver con la logística respecto a cómo la infraestructura apoya los diferentes actos logísticos con lo que nosotros llamamos infraestructura material. Y ahí están los diferentes tipos de infraestructura que la logística posee, que entre paréntesis no es de la logística, la infraestructura material, sino que se le coloca a su disposición. Y eso es parte de algo más grande que nosotros lo llamamos componente logístico. Y ahí está la infraestructura física, es decir, todo lo que tiene que ver con comunicaciones materiales, puentes, vías férreas, carreteras, caminos, la infraestructura de apoyo a la logística, que tiene que ver con el material logístico, con puertos, aeropuertos, ferrocarril, y también el instrumental logístico, que son las bases, las plataformas que son propios de la logística. Ahí sí que tenemos instalaciones que son propias de esta ciencia arte. Por lo tanto, se confunden entre la infraestructura física, que va en apoyo al acto logístico, y otra cosa es la infraestructura que tiene el propio instrumental logístico. Entonces, al final de esto, no se entienda mucho porque no se entiende el concepto matriz de lo que es el componente logístico, que es parte de una división profesional llamada movilización logística. Ya lo vamos a explicar. Entonces, lo que hay que entender es que una cosa es la infraestructura que no es propia de la ciencia arte logística, sino que apoya, va en función de su accionar, y otra cosa es el componente logístico que tiene la
logística. Bueno, dicho eso, entonces podemos decir que hoy día se pretende una gran revolución de la infraestructura en nuestro país. Pero gracias a este gobierno ha quedado estancado. Y necesitamos la infraestructura para varias cosas que pueden ocurrir en un futuro cercano en nuestro país, como por ejemplo el salto logístico, el dominio y el control del Arco de Sudamérica, la canalización de las economías y el comercio exterior de terceros países a través de nuestro territorio, y por supuesto los puertos. Entonces, gracias a los políticos en este país y a los tecnócratas que hacen las cosas de manera a su cuenta, a su pinta, y por supuesto los que nos gobiernan, Chile va camino a la estupidez logística. No se olviden de una cosa, que en la infraestructura están los que ganan plata con la logística, especialmente con los puertos y las carreteras o las autopistas. ¿Por qué? Porque tienen el dominio y el control de la aproximación en Chile y por supuesto del comercio internacional de nuestro país. Bueno, de lo que importa aquí es tener claro que la infraestructura en un futuro será muy importante, porque deberían dos cosas ocurrir. Uno, ir por la puerta de entrada al mundo antártico y al África, y por otro lado es el dominio del Arco de Sudamérica. Por lo tanto, es ahí donde hay que pensar cómo la infraestructura podrá apoyar a esa logística país. La infraestructura en este país es de dominio y control absoluto del MOP, en conjunto con el Ministerio de Transporte en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque básicamente este ministerio depende del MOP para funcionar. Por lo tanto, ocurre que hay una carreta delante de los bueyes. En este país primero se construye la infraestructura y después se pregunta qué usos le damos. Y es todo al revés. Bien, vamos a ver algunas cosas respecto a esto. Aquí ustedes tienen una gráfica, una lámina, donde la logística representa su acción. Y hay distintas divisiones profesionales en que hace posible el acto logístico. Y ese acto logístico básicamente se apoya mucho en qué, en la movilización logística. Ya vamos a explicar. Si no hay movilización logística, no hay nada para adelante, y es fundamental. Y este campo, esta área, como quieran llamarlo, esta división profesional, no se enseña en el aula, en ninguna universidad, y es bastante complejo. Bien, explicado eso, entonces vamos a ir a otra cosa. Hoy día la logística necesita básicamente de la infraestructura y de sus propios medios y
elementos para poder funcionar, especialmente a nivel nacional. Sin embargo, eso está absolutamente desintegrado. No hay una relación, una sincronización entre ambas cosas. Por lo tanto, es propicio eso para que vengan los incumbentes, los iluminados y toda esa casta y toda esa élite logística para hacer lo que quieren, especialmente en el campo de la infraestructura. Entonces, tenemos un grave problema, porque ese componente logístico, que se supone que debería estar aglutinado, debería estar muy bien afiatado y muy bien sincronizado, no existe eso. ¿Por qué? Porque la infraestructura no se ha incorporado a este componente logístico como infraestructura física. Y por supuesto, como esa infraestructura de apoyo a la logística. Me refiero a ese material logístico. Por lo tanto, la logística no puede concebir, basados en los intereses logísticos nacionales, algo que tenga sentido. De ahí entonces que cada uno anda por su lado, por su cuenta. Bueno, es un gran tema, pero los señores políticos andan en otra. Los presidenciables no hablan sobre esto, no lo discuten. Bien, vamos a hablar sobre esto y explicar en una gráfica. En primer lugar, existen diferentes divisiones profesionales que hacen posible que la circulación logística sea una realidad. En este caso, en esta gráfica, está la base económica de un país y ahí vemos la infraestructura. Cómo se conecta la infraestructura con ese instrumental logístico que es necesario, es ahí el gran problema. Esto lo vamos a pasar de largo y aquí vemos cómo las diferentes voy a ampliar esto, ¿no? Los diferentes divisiones profesionales están, ahí estamos, ahí están las diferentes divisiones profesionales y hay una relación directa entre la base material y la movilización logística. La movilización logística, es decir, lo físico, toda esa infraestructura que yo le estaba mencionando como componente logístico, nos permite que esa base material, que es la otra división profesional que crea riqueza en la logística, a través de la economía logística, la industria, el comercio y los servicios y los negocios, es lo que nos permite crear riqueza logística. Pero para poder crear riqueza logística se requiere de esa movilización logística, es decir, de ese componente logístico más el compuesto logístico, que es el que permite esa sustentación física y esa sustentación material para poder generar un potencial logístico que nos lleve, por supuesto, a crear riqueza. De lo contrario, no ocurre absolutamente nada. Aquí tenemos otra perspectiva de la movilización logística. Ya lo dije que es una división profesional que se ocupa de la disponibilidad de la operación y el empleo del componente instrumental del potencial logístico. Sin eso no hay nada en logística.
Y por supuesto que la explotación logística, que es otra de las divisiones profesionales, nos permiten llevar a lo que anteriormente le decía yo, que es la base material de la logística, representado por lo que está en verde. Por lo tanto, para poder crear potencial logístico, necesariamente tenemos que tener a nuestra disposición la infraestructura. Y es ahí donde la logística permite posteriormente todo lo que viene y ya he explicado. De ahí entonces que la movilización es fundamental porque nos permite, primero que nada, la explotación, y en segundo lugar, esa base material nos lleva a crear riqueza. A partir de esa base económica que tiene todo país, incluyendo obviamente la infraestructura. Pero de la base económica, la infraestructura es la que se tiene que colocar a disposición de la logística, no al revés. De ahí entonces que en esta gráfica tenemos las distintas divisiones profesionales ordenadas de una manera tal que nos permite poder sostener las actividades humanas desde el punto de vista del sostenimiento material y de la sustentación física. Por lo tanto, si yo no tengo disponibilidad, me refiero física, de lo que llamamos componente logístico, obviamente que no vamos a tener y no vamos a poder lograr nada. Esto es muy interesante, es complejo, pero yo estoy tratando de explicarlo de alguna manera. ¿Cómo estáis, Mía? ¿Cómo estáis, Trini? Ya, cálmense. Pero lo que importa aquí es que ustedes por lo menos tengan una noción de lo que significa esto, que es muy relevante. En esta gráfica podemos decir con certeza cómo también las otras divisiones profesionales concurren a la movilización logística. Si nosotros no tenemos seguridad logística, no podemos actuar. ¿Por qué? Porque la logística es vulnerada. Por otro lado, si nosotros no tenemos explotación logística, obviamente que no vamos a poder crear, ni desarrollar, ni colocar satisfactores logísticos que permitan ese sostenimiento material y la sustentación física de la logística en cualquier actividad humana. La carencia o insuficiencia de estos elementos hacen que sencillamente no podamos hacer logística, especialmente en el alto nivel de la logística. Voy a ir rápidamente porque esto es para un curso. Entonces, aquí está la base de por qué la movilización logística es muy importante que tenga a su disposición la infraestructura. Primero, porque el sostenimiento material es la base para poder concentrar, mover, transferir, en fin, desplazar, resguardar, evacuar, todo lo que tenga que ver con lo material, todo lo que tenga que ver con personas para una actividad humana. Y por supuesto hay que disponerlo con seguridad, racionalidad y celeridad. Y por otro lado se sustenta lo físico, es decir, todo lo que es la proyección, desarrollo y empleo del potencial logístico, es decir, ese instrumental material. Y por supuesto que ese instrumental logístico o ese componente logístico necesariamente va en procura de ese compuesto logístico
a través de la explotación y también, obviamente, a través del sostenimiento material y la sustentación física. Ahí está el punto, cómo esa sustentación material y ese sostenimiento material concurren a el acto logístico. Por lo tanto, el potencial logístico se desarrollará siempre y cuando exista ese componente logístico. De lo contrario, no es posible. Y aquí está el meollo de todo. Por un lado, tenemos el compuesto logístico, es decir, lo que se coloca a disposición, ¿no es cierto?, de las actividades humanas, sustentado, o mejor dicho, sostenido por la movilización logística, a través de la sustentación física y de la sustentación material. Podemos decir que ese completo instrumental logístico, que puede ser, porque esto está en distintos grados, en distintos niveles, la cantidad de elementos y componentes o material logístico que se puede generar a partir de la logística país. Entonces, ese componente logístico es el que sustenta el compuesto logístico. Y, por supuesto, si ustedes miran abajo, está la infraestructura física. Así se le denomina en logística. Como nombre genérico, se llama infraestructura. Entonces, la movilización logística es muy relevante porque asume de que la infraestructura del país es puesta a su disposición. Entonces, esto es muy relevante poder sostenerlo desde una concepción. Y ahí está lo difícil. ¿Cómo se concibe todo esto? Bueno, aquí está el resumen del resumen. Está ese compuesto logístico que permite que esa infraestructura logística, esa arquitectura y ese completo orgánico logístico pueda funcionar y llevar a cabo el acto logístico. Entonces, en resumen, la infraestructura tiene que estar a disposición de la logística a partir de una concepción logística. De lo contrario, no va a ningún lado un país. Si Chile quiere ser un país logístico, mañana hay que cambiar el switch. Hay que cambiar el switch. Bien, espero que les haya gustado este tema, que es, por lo menos para mí, es apasionante. Dentro de lo que yo domino en el campo de la logística, esto me apasiona, el tema de la movilización logística. Sin movilización logística no hay logística y tampoco hay base material. Por eso que es relevante la infraestructura, muy relevante. Bien, para terminar, algunos avisos. Ahí está una serie de cosas que nosotros ofrecemos, como estafería y mentoría. El que quiera preguntar más sobre detalles de esto, ustedes me lo consultan a través de mis contactos. También tenemos una serie de cursos de logística que yo ya lo he difundido, lo he promovido. Y por último, tenemos una mentoría especial en alta logística online, muy importante. Dura más o menos un mes. Tiene 25 horas de trabajo, del estudiante,
lo vamos a certificar internacionalmente con mis socios extranjeros, y es muy reducido porque requiere de un espacio reducido de personas. No es para todos, pero el que quiera interesarse por la alta logística puede ir a una mentoría. Ahí están mis contactos y nos vemos en la próxima. No se olviden de este concepto: la carreta delante de los bueyes, primero la infraestructura, después la logística. Es todo al revés. Bien, que tengan un muy buen día, y la próxima semana, yo creo, vamos a tener otro tema interesante que tiene que ver con el salto logístico a la Antártica, y lo vamos a denominar algo así como la guerra soterrada de la logística antártica entre Chile y Argentina. Ese va a ser nuestro próximo tema. Bien, pues, que tengan un buen día y nos vemos en la próxima.